No me importa lo que digas, pequeña niña. Robaste esa tarjeta y llamaré a la policía. Scarlett Ashford, la gerente blanca de la tienda, le gritó al niño aterrorizado. Su voz resonó por la tienda como un arma. La pequeña niña, Sarah Nightingale, apenas podía recuperar el aliento entre sollozos. Por favor, no me hagas daño. No robé la tarjeta, gritó, con su vocecita quebrada por el miedo y la confusión. Toda la tienda de electrónica estalló en caos. Los clientes sacaban sus teléfonos y sus dedos presionaban frenéticamente el botón para grabar. Este niño no pertenece aquí, gritó una mujer con incredulidad. Que alguien llame a la policía, preguntó otra voz. Esto es una locura, se escuchó un eco desde algún lugar cercano a la sección de juegos. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía, incluida la propia Scarlett Ashford. En exactamente 23 minutos, el mundo de esta gerente de tienda estaba a punto de derrumbarse por completo cuando descubrió quién era realmente la madre de esta pequeña niña. Verás, lo que pasó en esa tienda no fue solo una cuestión de una tarjeta de crédito o un malentendido. Esta estaba a punto de convertirse en la historia de justicia más viral que jamás hayas presenciado. Pero antes de profundizar en cómo llegamos a este impactante momento, asegúrate de presionar el botón de suscripción. Comenta desde donde estás mirando. Definitivamente recibirás una respuesta conmovedora de nuestra parte porque historias como esta no ocurren a menudo y no querrás perderte lo que sucederá a continuación. Ahora, déjame llevarte de nuevo al lugar donde todo comenzó. Tan solo 45 minutos antes, una inocente niña de 8 años entró en esa tienda sin nada más que emoción por su próximo cumpleaños y la confianza de su madre. Para entender cómo algo tan impactante pudo suceder, es necesario saber exactamente quiénes son estas personas. Porque lo que estás a punto de descubrir hará que esta historia sea aún más increíble. Empecemos con la pequeña Sarah Nightingale, de 8 años, vestida con un vestido rosa monísimo y unas zapatillas a juego que se iluminan cuando camina. Este no era un niño cualquiera deambulando por una tienda. Sarah era notablemente brillante y articulada para su edad. El tipo de niño que podía mantener conversaciones con adultos y hacer preguntas reflexivas sobre todo lo que la rodeaba. Vivía con su madre soltera y, como la mayoría de los niños de su edad, estaba absolutamente fascinada por la tecnología, especialmente las tabletas y los juegos educativos. Pero esto es lo que hizo a Sarah especial. Ella no quería solo jugar. Ella quería entender cómo funcionaban porque soñaba con ser como su mamá cuando creciera. Ese día, Sarah entró a Tech World Electronics con la tarjeta American Express negra de su madre sujeta con cuidado entre sus pequeñas manos, rebosante de emoción por haber elegido su propia tableta de cumpleaños. Su madre le había dado permiso para escoger algo especial, y Sarah se sintió tan adulta y responsable al llevar esa tarjeta. Pero la mujer que estaba a punto de destruir el día de este niño inocente era Scarlett Ashford, el gerente de tienda de 45 años que había estado trabajando en Tech World Electronics durante 15 largos y amargos años. Scarlett no solo estaba teniendo un mal día, ella estaba teniendo una mala vida. Scarlett había desarrollado un resentimiento tan grande como Texas. Su reciente divorcio solo había empeorado las cosas. El estrés financiero la estaba carcomiendo y había comenzado a descargar sus frustraciones en los clientes, especialmente en las familias que le recordaban todo lo que sentía que le habían negado en la vida. Scarlett había desarrollado algunas suposiciones profundamente prejuiciosas a lo largo de los años, y era particularmente dura con las familias negras, viéndolas a través de una lente de sospecha y resentimiento que había estado supurando durante demasiado tiempo. Ahora bien, aquí es donde esta historia se vuelve absolutamente alucinante. Mientras Scarlett estaba a punto de tomar la peor decisión de su carrera, la madre de Sarah, Celeste Nightingale, estaba sentada en una sala de juntas a solo 20 minutos del otro lado de la ciudad. Pero Celeste no era un simple loro preocupado al que pudieras llamar para que viniera a recoger a su hijo. A los 38 años, Celeste Nightingale fue la directora ejecutiva y fundadora de Nightingale Enterprises,
una empresa de tecnología valuada en $2.300 millones. Celeste era elegante, serena e imponía respeto en cualquier habitación en la que entraba. Pero su historia de éxito no le fue servida en bandeja de plata. Ella había crecido en la pobreza y había construido su imperio de la nada mediante pura determinación y brillantez. A pesar de su riqueza y poder, Celeste mantuvo su vida familiar intensamente privada para proteger a Sara de los focos de atención y darle a su hija una infancia lo más normal posible. Pero Scarlett, la gerente, no trabajaba sola ese día. Su subgerente, Dante Marrow, era el tipo de empleado que permitía el mal comportamiento en lugar de detenerlo. Dante había aprendido que estar de acuerdo con Scarlett era el camino de menor resistencia, incluso cuando sabía que ella estaba equivocada. Detrás de la caja registradora estaba Aubrey Delois, una joven cajera que tenía hermanos menores. El corazón de Aubrey estaba en el lugar correcto y nunca apoyó el comportamiento de Scarlett. Pero tenía miedo de perder su trabajo si hablaba. Ninguna de estas personas sabía que estaban a punto de convertirse en parte de una historia que sería vista por millones de personas, desencadenaría conversaciones nacionales sobre la discriminación y demostraría que a veces la justicia surge de los lugares más inesperados. Ese fiel día en Tech World Electronics, la tienda estaba repleta de clientes, mirando los últimos dispositivos, familias mirando las ofertas de regreso a clases y empleados realizando sus rutinas normales. Nada parecía fuera de lo normal hasta que una pequeña figura atravesó las puertas de cristal exactamente a las 2:15 de la tarde. Sarah Nightingale, de 8 años, entró en esa tienda con una gran sonrisa en su rostro. Sus zapatillas luminosas prácticamente rebotan con cada paso. En sus pequeñas manos, apretaba la tarjeta American Express negra de su madre como si fuera de oro. Había estado hablando de este momento durante semanas. El día en que finalmente podría elegir su propia tableta de cumpleaños, como un adulto. Pero desde el momento en que Sara puso un pie en esa tienda, estaba siendo observada. Scarlett Ashford estaba ubicada detrás del mostrador de atención al cliente y sus ojos inmediatamente se posaron en este niño negro no acompañado. Ahora, déjenme aclarar lo que estaba sucediendo en la mente de Scarlett. Ella no estaba viendo a una niñita emocionada en un viaje de compras especial. En cambio, su cerebro prejuicioso ya estaba tejiendo una historia sobre un comportamiento sospechoso, haciendo suposiciones que habrían disgustado a cualquier ser humano decente. Sara, completamente ajena a la mirada hostil que la quemaba en la espalda, saltó a la sección de exhibición de tabletas. Sus ojos se abrieron de par en par con asombro mientras miraba todos los dispositivos coloridos alineados como una tienda de golosinas tecnológicas. Se acercó al mostrador donde Aubrey Delacroix organizaba el inventario y con la voz más dulce y educada que puedas imaginar, dijo: «Disculpe, señorita. ¿Podría ayudarme a encontrar una tableta para aprender y jugar?». El corazón de Aubrey se derritió inmediatamente. Allí estaba esta adorable niñita hablando con tanto respeto y claridad, sabiendo exactamente lo que quería. Aubrey sonrió y comenzó a explicar las diferentes opciones, señalando que tabletas eran mejores para aplicaciones educativas y cuáles tenían los mejores gráficos para juegos. El entusiasmo de Sara era contagioso. Ella se movía de puntillas mientras escuchaba, haciendo preguntas inteligentes sobre la memoria, el almacenamiento y la duración de la batería. Preguntas que sorprendieron a Aubrey porque demostraron que este niño de 8 años realmente entendía la tecnología. Cuando Aubrey le mostró una elegante tableta plateada con un estuche morado, los ojos de Sara se iluminaron como la mañana de Navidad. «Este es perfecto», exclamó Sara, aplaudiendo con sus manitas. «Es exactamente lo que quería», dijo mamá. «Podría elegir el que más me guste, y definitivamente es este». Pero ese momento inocente de alegría estaba a punto de hacerse añicos. Porque Scarlett Ashford había estado observando toda esta interacción, y en su mente retorcida, había decidido que algo no estaba bien en esta imagen. Un niño negro solo en la tienda hablando de productos electrónicos caros. Sus suposiciones racistas ya estaban en pleno auge.
Scarlett se acercó desde detrás del mostrador de atención al cliente. Sus pasos pesados y decididos. Ella tenía esa mirada en su cara. Ya sabes a cuál me refiero. Como si estuviera a punto de atrapar a alguien con las manos en la masa cometiendo un crimen. A medida que se acercaba, tanto Sarah como Aubrey podían sentir que la temperatura en el aire cambiaba. ¿Dónde están tus padres, pequeña? Scarlett exigió, con un tono cortante y acusador desde el principio. Sarah miró a esta mujer de rostro severo con confusión en sus ojos inocentes. Mi mamá está en el trabajo, respondió cortésmente. Pero ella me dio permiso para ir a comprar mi regalo de cumpleaños. Incluso me dio su tarjeta especial para pagar. Ahora bien, cualquier adulto normal y decente habría encontrado esta explicación perfectamente razonable. Los niños compran con las tarjetas de crédito de sus padres todo el tiempo, especialmente en ocasiones especiales como los cumpleaños. Pero a Scarlett no le interesaban explicaciones razonables. Su decisión ya estaba tomada. Déjame ver esa tarjeta, exigió Scarlett, extendiendo la mano como si Sarah fuera una delincuente a la que había que registrar. Sarah, aún confiada y educada, le entregó con cuidado la tarjeta American Express negra. Pero al verla, su expresión se torció en algo desagradable. No era una tarjeta de crédito cualquiera. Era una tarjeta premium, de esas que requieren una fortuna. Y en la mente prejuiciosa de Scarlett, era imposible que esta niña negra tuviera acceso legítimo a algo así. ¿De dónde sacaste esta tarjeta? La voz de Scarlett se alzaba cada vez más, atrayendo la atención de otros clientes. Me la dio mamá, repitió Sarah. Pero ahora la incertidumbre se apoderaba de su voz. Presintió que algo andaba mal, aunque no entendía qué. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Dónde trabaja ella? ¿Cómo sé que no robaste esto? Las preguntas llegaron rápidamente, cada una más agresiva que la anterior. El labio inferior de Sarah comenzó a temblar. No se supone que deba contarle a extraños sobre el trabajo de mamá, pero no robé nada. Mamá siempre dice que soy una buena chica. Otros clientes empezaron a notar la conmoción. El anciano que estaba mirando los auriculares miró con preocupación. Una pareja joven que estaba comprando una computadora portátil detuvo su conversación para mirar. Una Blackwell índigo que estaba allí con sus 2 hijos sintió que sus instintos maternales se activaban cuando vio a un adulto interrogando a un niño. Aubrey, que había estado observando la interacción con creciente incomodidad, finalmente intentó intervenir. Señora, quizás deberíamos llamar al número de la tarjeta para verificar. Yo me encargaré de esto, espetó Scarlett, interrumpiéndola sin siquiera mirar en su dirección. Sarah, visiblemente conmocionada, sacó un pequeño teléfono móvil de color rosa. Puedo llamar a mi mamá y ella te dirá que está bien, ofreció, y su voz se hizo cada vez más baja. Adelante, inténtalo, dijo Scarlett con una sonrisa, claramente esperando que esto probara su punto. Sarah marcó el número de su madre con dedos temblorosos. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces y luego fue directo al buzón de voz. El teléfono de mamá se puso en modo de mensajes, susurró Sarah, mirando a Scarlett con los ojos muy abiertos y asustados. Esto era justo lo que Scarlett esperaba. En su mente, esto lo demostraba todo. Claro que sí, dijo lo suficientemente alto para que los demás clientes la oyeran. Porque en realidad no tienes permiso para usar esta tarjeta, ¿verdad? Ahora bien, esto era lo que Scarlett no sabía. En ese preciso momento, Celeste Nightingale estaba sentada en una sala de juntas a 20 minutos de distancia, presentando una propuesta de fusión que podría cambiar la industria tecnológica para siempre. Su teléfono estaba en silencio porque esta reunión valía cientos de millones de dólares. Había confiado en su hija madura y responsable para que se encargara de una simple compra, sin imaginar jamás que Sarah se enfrentaría al tipo de trato que estaba a punto de sufrir. No miento, protestó Sarah, con lágrimas en los ojos. Mami sí que me dio permiso. No soy una mala niña, pero Scarlett apenas estaba empezando.
Alzó la voz aún más, asegurándose de que todos los que estaban cerca pudieran oírla. Jovencita, creo que cogiste esta tarjeta sin permiso, y eso te convierte en ladrona. Voy a tener que llamar a la policía. La palabra policía golpeó a Sara como un golpe físico. Esta niña de 8 años, que nunca había estado en problemas en su vida, de repente se vio acusada de robar frente a una tienda llena de desconocidos. Las lágrimas que amenazaban con brotar finalmente brotaron. No soy una ladrona, gritó Sara con la voz quebrada. Mamá me lo dio. Soy una buena chica. Prometo que soy una buena chica. Para entonces, la situación había atraído a un pequeño grupo de gente. Algunos clientes observaban preocupados, otros confundidos. Pero lo que sucedió después dividiría la sala de una manera que te impactaría. Si te está gustando la historia hasta ahora, asegúrate de suscribirte porque lo que sucederá a continuación te dejará boquiabierto. Créeme, no querrás perderte cómo se desarrolla esto. Aubrey, que no soportaba ver más a esta niña inocente aterrorizada, dio un paso al frente. Es solo una niña pequeña. Quizás deberíamos. No me digas cómo hacer mi trabajo. Scarlett explotó, dándose la vuelta para encarar a la joven cajera. Llevo 15 años administrando esta tienda y reconozco un comportamiento sospechoso cuando lo veo. Ese arrebato fue el momento en que Indigo Blackwell sacó su celular silenciosamente y comenzó a grabar. Algo le decía que la situación estaba a punto de empeorar mucho, y quería pruebas de lo que le estaba sucediendo a esta pobre niña. Pero aquí es donde la historia da un giro que te hará hervir la sangre. ¿Por qué? Mientras algunos clientes se sentían claramente incómodos con el trato que Scarlett daba a Sara, otros empezaban a asentir. Sí, lo oíste. Había adultos en la tienda que vieron a la niña de 8 años llorando y pensaron que las sospechas de Scarlett estaban justificadas. Un hombre de mediana edad incluso la apoyó. Tienes razón en tener cuidado, le dijo a Scarlett. Hoy en día los niños roban cualquier cosa. Una mujer parada cerca de la pantalla del smartphone también intervino. ¿Dónde están sus padres? ¿Qué clase de madre deja a una niña tan pequeña comprar sola? ¿Puedes creer el descaro de esta gente? Aquí estaba una niña siendo humillada públicamente y acusada de robo. Y en lugar de intervenir para ayudar, algunos adultos estaban apoyando al agresor. Pero Sara escuchó cada palabra. Esta niña inocente que solo quería comprar un regalo de cumpleaños estaba ahora rodeada de adultos que la acusaban de ser una delincuente o cuestionaban la crianza de su madre. El peso de toda esta hostilidad adulta la estaba aplastando ante los ojos de todos. Quiero a mi mami, sollozó Sara, abrazándose a sí misma como si intentara desaparecer. Por favor, solo quiero a mi mami. Y fue entonces cuando Scarlett tomó la decisión que destruiría su vida para siempre. En lugar de mostrar siquiera una pizca de compasión por esta niña aterrorizada, redobló su crueldad. Tu mami no está aquí para salvarte ahora, dijo Scarlett con una sonrisa fría. Entonces, ¿me vas a decir la verdad sobre dónde conseguiste esta tarjeta o llamo a seguridad para que te saquen de esta tienda? Los pocos clientes que habían estado defendiendo a Sara guardaron silencio. Incluso algunos de los que habían apoyado a Scarlett comenzaron a parecer incómodos porque hay una diferencia entre sospechar y ser directamente cruel con una niña. Pero a Scarlett ya no le importaba. Todos esos años de amargura, todo ese resentimiento por su carrera fallida y su matrimonio roto, todos esos horribles prejuicios que había estado albergando, todos estaban saliendo a la luz ahora, centrados en una inocente niña de 8 años. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban a punto de presenciar algo de lo que se hablaría durante años. Porque en pocos minutos, Scarlett Ashford iba a cruzar una línea que ningún ser humano decente debería cruzar jamás. Y cuando lo hiciera, desencadenaría una cadena de acontecimientos que expondría su verdadera personalidad al mundo entero. Lo que sucedió después fue el momento que lo cambiaría todo. El momento que destruiría la carrera de una mujer y revelaría la verdadera personalidad de todos en esa tienda.
El momento que sería visto por millones de personas en todo el mundo y que generaría conversaciones sobre cómo tratamos a nuestros hijos. Sarah Nightingale estaba al borde del colapso. Esta niña de 8 años que había entrado en esa tienda con solo alegría y emoción por las compras de su cumpleaños, ahora estaba rodeada de adultos hostiles que cuestionaban su honestidad, su carácter y su derecho a estar allí. El peso de toda esa ira y sospecha adultas estaba aplastando su pequeño espíritu. «Quiero a mi mamá», gritó Sarah, su voz resonando por la tienda de electrónica como una súplica desesperada de ayuda. Ya no lloraba. Sollozaba con la clase de angustia que solo una niña puede experimentar cuando el mundo adulto de repente se vuelve cruel y confuso. Su pequeño cuerpo estaba temblando con cada sollozo, las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a su alrededor a todos esos adultos que se suponía que debían proteger a los niños, no aterrorizarlos. «Quiero a mi mami. Por favor. Solo quiero a mi mami». Fue entonces cuando Scarlett Ashford perdió por completo lo que le quedaba de humanidad. En lugar de ver a una niña asustada que necesitaba consuelo, en lugar de reconocer que había llevado la situación demasiado lejos, Scarlett solo vio una inconveniencia que estaba perturbando su tienda y desafiando su autoridad. «Deja de llorar ahora mismo», gritó Scarlett a todo pulmón. Su rostro se contorsionó de rabia mientras se cernía sobre esta pequeña niña de 8 años. Pero Sarah no podía dejar de llorar. ¿Cómo pudo? Estaba asustada, confundida y extrañaba desesperadamente la seguridad y el consuelo de los brazos de su madre. En ese momento de pura vulnerabilidad infantil, hizo lo que cualquier niña asustada haría. Extendió la mano hacia el adulto más cercano, esperando recibir algún tipo de consuelo o tranquilidad. La pequeña mano de Sarah Unk se extendió hacia el brazo de Scarlett, no para ser desafiante o agresiva, sino buscando el consuelo humano básico que cualquier niño tiene derecho a esperar de los adultos que lo rodean. Ella buscaba a alguien, a cualquiera, que le dijera que todo estaría bien, que no estaba en problemas, que estaba a salvo. Lo que ocurrió después perseguirá a todos los que lo presenciaron por el resto de sus vidas. De repente, el sonido de la mano de Scarlett golpeando el rostro de Sarah resonó por la tienda como un disparo. La bofetada fue tan fuerte, tan brutal, que dejó una huella roja y brillante en el lado izquierdo del pequeño rostro de Sarah. El impacto hizo que la pequeña niña se tambaleara hacia atrás, con los ojos abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Por una fracción de segundo, toda la tienda quedó en completo silencio. El tiempo parecía congelado mientras todos procesaban lo que acababan de presenciar. Una mujer adulta, gerente de una tienda, acababa de golpear a un niño de 8 años en la cara con tanta fuerza que le dejó una marca. Entonces se desató el infierno. La tienda estalló en un caos absoluto. Los clientes comenzaron a gritar. Los teléfonos salieron de los bolsillos. Y la pacífica experiencia de compras del martes por la tarde se convirtió en una escena que parecía sacada de una pesadilla, no de una tienda de electrónica familiar. ¡Ay, Dios mío!, gritó una mujer cerca de la sección de juegos. Ella acaba de golpear a un niño. Llame a la policía. Otra voz gritó desde algún lugar entre la multitud. ¿Estás loco?, un hombre le gritó a Scarlett. Ella es solo un bebé. Pero la reacción más importante ocurrió silenciosamente en el rincón donde Índigo Blackwell había estado grabando todo en su teléfono. Su dedo había estado en el botón de grabación desde el momento en que las cosas empezaron a intensificarse, y había capturado cada segundo del ataque de Scarlett a la pequeña Sarah. Sin dudarlo, Índigo inmediatamente comenzó a subir el video a todas las plataformas de redes sociales que se le ocurrieron. En cuestión de minutos, ese video se extendería por internet como un reguero de pólvora. Justicia para Sarah comenzaría a hacer tendencia. Millones de personas serían testigos de la crueldad de Scarlett, y su rostro se convertiría en sinónimo de todo lo malo que ocurre con la forma en que algunos adultos tratan a los niños. Aubrey Delu no lo dudó ni un segundo. En el momento en que vio que Sarah era abofeteada, abandonó su caja registradora y corrió hacia la niña traumatizada. Su manual de capacitación para empleados nunca cubrió qué hacer cuando su gerente agrede a un niño.
Pero su decencia humana le dijo exactamente lo que tenía que suceder. «Hola, cariño. Oye, está bien». Aubrey susurró mientras se arrodillaba junto a Sarah, envolviendo cuidadosamente sus brazos alrededor de la niña que sollozaba. «Ahora estás a salvo. Te tengo». Sarah se desplomó en el abrazo de Aubrey, su pequeño cuerpo temblando por la conmoción y el trauma. La huella roja de la mano en su rostro ya empezaba a hincharse, un recordatorio visible de la violencia que acababa de experimentar por el crimen de ser una niña negra en el lugar equivocado en el momento equivocado. Phoenix Sterling, el guardia de seguridad que había estado observando cómo se desarrollaba la situación desde el otro lado de la tienda, llegó corriendo. Pero cuando Scarlett le gritó que sacara a ese niño alborotador del lugar, Phoenix la miró sin saber qué hacer a continuación. Pero Scarlett ya había perdido la razón. La adrenalina de su violento arrebato había desencadenado algo oscuro dentro de ella. Y en lugar de mostrar remordimiento o darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho, redobló su crueldad. «Sáquenla ahora, ella estaba siendo disruptiva y probablemente es una ladrona», Scarlett anunció en voz alta, tratando de justificar sus acciones ante la multitud de clientes horrorizados. Tenía todo el derecho a disciplinarla cuando sus padres obviamente no lo hicieron. La audacia de esta mujer era impresionante. Acababa de agredir físicamente a un niño de 8 años. Y en lugar de disculparse o mostrar siquiera una pizca de remordimiento, estaba tratando de pintarse a sí misma como la víctima y a Sarah como el problema. Si aún no estás suscrito a este canal, debes presionar el botón de suscripción ahora mismo porque lo que sucederá a continuación te dejará absolutamente boquiabierto. Esta historia está lejos de terminar y la justicia que se avecina restaurará su fe en la humanidad. Los clientes de esa tienda estaban divididos en 3 grupos. Había seres humanos decentes que estaban absolutamente horrorizados por lo que habían presenciado y exigían que alguien llamara a la policía para denunciar a Scarlett por abuso infantil. Estaban los cobardes que sabían que lo que veían estaba mal pero no querían involucrarse, así que simplemente se quedaron allí parados en un silencio incómodo. Y luego estaban los que realmente apoyaron las acciones de Scarlett. Sí, has oído bien. Había adultos en esa tienda que vieron a una niña de 8 años llorando con una huella de mano roja en su cara y pensaron que Scarlett estaba justificada al golpearla. «Los niños necesitan disciplina», murmuró una mujer de mediana edad mientras pasaba por la escena. «Quizás ahora aprenda a no robar», dijo otro cliente con un gesto de aprobación y asco. Pero mientras estas personas horribles revelaban su verdadero carácter, Sarah lidiaba con un trauma que ningún niño debería tener que experimentar jamás. Ella estaba acurrucada en los brazos de Aubrey. Su pequeña voz repetía repetidamente la misma pregunta desgarradora. «¿Por qué me golpeó? Quiero a mi mami. ¿Por qué me golpeó la señora mala? No hice nada malo. Quiero a mi mami». Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de cada persona decente en esa tienda. Esta inocente niña no podía entender por qué un adulto la había lastimado. En sus 8 años de vida, los adultos que la rodeaban siempre habían sido fuentes de protección y consuelo. Ahora estaba aprendiendo que algunos adultos podían ser crueles y peligrosos. Aubrey hizo todo lo posible para consolar a Sarah, susurrándole palabras tranquilizadoras y acariciándole suavemente el cabello. «No hiciste nada malo, cariño. Esa señora estuvo muy mal al hacerte daño. Eres una buena chica y tu mamá estará muy orgullosa de lo valiente que has sido». Mientras tanto, Dante Mororow, el subgerente, finalmente apareció para ver de qué se trataba todo ese alboroto. Cuando vio la multitud, al niño llorando y el caos que se había desatado en su tienda, su rostro se puso blanco de pánico. Ya no era solo un problema de servicio al cliente. Esto era una posible demanda, una pesadilla de relaciones públicas, y muy posiblemente, un asunto criminal. «¿Qué pasó aquí?», Dante exigió, aunque la marca roja en la cara de Sarah y la multitud de clientes enojados lo hacían bastante obvio. «Discipliné a un niño disruptivo que probablemente estaba robando en una tienda», dijo Scarlett sin ninguna vergüenza,
como si abofetear a un niño de 8 años fuera simplemente otra parte de sus deberes laborales. Los ojos de Dante se abrieron de par en par con horror. Sabía que su tienda, su empresa y su propia carrera estaban en grave peligro. No se puede simplemente agredir a niños y esperar que no haya consecuencias, especialmente cuando todo ha sido grabado en video y probablemente ya se está difundiendo por las redes sociales. Pero Scarlett no había terminado de tomar malas decisiones. ¿O no? Ella apenas estaba empezando. En lugar de llamar a una ambulancia para ver cómo estaba el niño que acababa de atropellar, en lugar de llamar a la sede corporativa para informar del incidente, en lugar de hacer lo que haría un ser humano racional, Scarlett sacó su teléfono y marcó el 911. Sí, necesito a la policía de Tech World Electronics inmediatamente, dijo con su voz más autoritaria. Tengo una niña aquí que está fuera de control, posiblemente robando, y necesito que la saquen de la propiedad. La audacia fue asombrosa. Esta mujer acababa de agredir a un menor y estaba llamando a la policía para denunciar a la víctima. Estaba tan delirante, tan convencida de que tenía razón, que en realidad pensó que las autoridades vendrían y arrestarían a una niña de 8 años por el delito de hacer compras mientras era negra. Mientras Scarlett estaba al teléfono intentando que arrestaran a Sarah, Aubrey estaba ayudando a la niña a intentar llamar a su madre nuevamente. Las manos de Sarah temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Pero logró marcar el número entre lágrimas. Esta vez, en lugar de llamar a la línea directa de su madre, Sarah llamó al número principal de la oficina que su madre le había enseñado a usar en caso de emergencia. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz profesional respondiera. Empresas Nightingale. Les habla Margaret. Margaret Chen era la asistente ejecutiva de Celeste y reconoció inmediatamente la voz de la hija del jefe. Aunque Sarah estaba llorando. Margaret, soy Sarah. La niña sollozaba en el teléfono. Una señora mala me golpeó y tengo miedo y quiero a mi mami. A Margaret se le heló la sangre. En los 3 años que había trabajado para Celeste Nightingale, nunca había escuchado nada que la aterrorizara más que esas palabras. Ella sabía que Celeste estaba en la reunión más importante de su carrera. Pero también sabía que nada en el mundo importaba más a su jefe que la seguridad de su hija. Sarah, cariño, ¿dónde estás? ¿Estás herida? ¿Estás a salvo ahora mismo? Preguntó Margaret, mientras corría hacia la sala de juntas donde Celeste estaba presentando. Estoy en la tienda de informática y me duele la cara. Todos gritan y solo quiero irme a casa, gritó Sarah. Margaret no llamó a la puerta de la sala de juntas. No esperó permiso. Irrumpió por esas puertas como si el edificio estuviera en llamas, interrumpiendo una reunión con algunas de las personas más poderosas de la industria tecnológica. Celeste, tienes que venir ahora, anunció Margaret, con la voz cortando la presentación como una espada. Sarah está en apuros en una tienda y alguien la oyó. La sala quedó en silencio sepulcral. Todos los ejecutivos, todos los abogados, todos los miembros de la junta vieron cómo el rostro de Celeste Nightingale se transformaba de directora ejecutiva serena a madre aterrorizada en 2 segundos. ¿Cómo que alguien la oyó? La voz de Celeste era sepulcral, la calma que precede a un huracán. Llamó llorando. Dijo que una señora la atropelló en una tienda de electrónica. Tiene miedo y quiere volver a casa. Celeste ya se dirigía a la puerta antes de que Margaret terminara de hablar. ¿Qué tienda? ¿Dónde está? Tech World Electronics en la 5ª calle. Llama a mi equipo de seguridad. Llama a mis abogados. Y cancela todo lo que tenía programado para el resto del día, ordenó Celeste mientras tomaba sus llaves y se dirigía al ascensor. Alguien acababa de cometer el mayor error de su vida. De vuelta en la tienda, Sarah seguía llorando en brazos de Aubrey cuando oyó sirenas a lo lejos. La policía venía, tal como Scarlett había pedido. Pero lo que Scarlett no sabía era que acababa de llamar a las autoridades a la escena de su propio crimen. ¿Qué crees que pasará cuando lleguen esos policías y vean a una niña de 8 años con la huella de una mano en la cara? ¿Crees que arrestarán a la niña como Scarlett espera?
¿O crees que le harán preguntas muy serias al adulto que claramente la golpeó? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Pero lo más importante, ¿te imaginas qué pasará cuando Celeste Nightingale llegue a esa tienda? Porque en solo unos minutos, Scarlett Ashford está a punto de descubrir que la ladrona a la que acaba de agredir es la hija de una de las mujeres más poderosas del país. Y cuando un multimillonario CEO, si un niño resulta herido, las consecuencias son rápidas, graves y absolutamente devastadoras. 23 minutos. Ese es exactamente el tiempo que tardó el mundo de Scarlett Ashford en derrumbarse. 23 minutos desde el momento en que abofeteó a un niño inocente hasta el momento en que se dio cuenta de que acababa de cometer el error más catastrófico de toda su vida. Las sirenas de la policía se acercaban cuando una camioneta negra de lujo entró en el estacionamiento a velocidad prohibida. Las llantas humearon al detenerse abruptamente justo frente a la entrada de la tienda. La puerta del conductor se abrió de golpe y apareció una mujer que parecía capaz de comandar ejércitos. Celeste Nightingale vestía un traje de diseñador azul marino a medida que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Pero no era la directora ejecutiva Celeste en ese momento. Era mamá Osa Celeste. Y no hay fuerza en la tierra más peligrosa que una madre cuyo hijo ha resultado herido. Se dirigió hacia la entrada de la tienda con una intensidad concentrada que hizo que todos se hicieran a un lado. Las puertas automáticas se abrieron y Celeste entró como un huracán que toca tierra. Sus ojos se encontraron de inmediato. Su peor pesadilla. Su hija de 8 años, acurrucada en los brazos de un desconocido, con lágrimas corriendo por su rostro y una brillante huella roja de una mano claramente visible en su mejilla izquierda. «Sara», gritó Celeste, su voz atravesando el caos. «Mami», gritó Sara, corriendo hacia su madre tan rápido como sus piernas le permitían. Celeste cayó de rodillas allí mismo en medio de la tienda, agarró a su hija y la abrazó fuerte. «Estoy aquí, cariño. Mamá está aquí ahora», susurró, examinando la marca roja en la cara de Sara. «¿Quién te hizo esto?» Pero Scarlett Ashford estaba observando con la misma expresión sospechosa que había tenido todo el día. En su mente retorcida, ella no veía a una madre amorosa. Estaba viendo a un padre irresponsable que finalmente había aparecido. «Por fin apareciste, ¿verdad?», Scarlett gritó condescendientemente mientras caminaba. «Su hija ha estado causando problemas en mi tienda, probablemente intentando robar mercancía, y cuando intenté disciplinarla como correspondía, perdió el control por completo». Toda la tienda quedó en silencio. Celeste se levantó lentamente, manteniendo un brazo protector alrededor de su hija. Cuando se giró para mirar a Scarlett, su voz era tan tranquila que resultaba aterradora. «¿Disciplinas a mi hija? ¿Le pones las manos encima a mi hija de 8 años?» Estaba causando problemas y tenía una tarjeta de crédito que obviamente no era suya, respondió Scarlett con suficiencia, aún completamente despistada. «Tenía todo el derecho a mantener el orden en mi tienda». Fue entonces cuando llegaron los policías. 2 policías entraron esperando una llamada rutinaria por hurto, pero el agente Rodríguez notó de inmediato la huella roja de la mano en el rostro de Sara. «Señora, necesito ver una identificación», le dijo Rodríguez a Celeste con respeto. Celeste le entregó su licencia de conducir y su tarjeta de presentación. «Celeste Nightingale, directora ejecutiva de Nightingale Enterprises. Y esta es mi hija que parece haber sido agredida mientras compraba su regalo de cumpleaños». El oficial Rodríguez miró la tarjeta de presentación y sus ojos se abrieron de par en par. Reconoció el nombre inmediatamente. Nightingale Enterprises era uno de los mayores empleadores de la ciudad. Pero al otro lado de la tienda, Dante Morro levantó la vista de su frenética llamada telefónica y vio exactamente quién estaba en su tienda. La tarjeta de presentación, el nombre, la cara de la revista Fortune. Todo encajó de inmediato. El rostro de Dante se puso blanco como un fantasma. Parecía que estaba a punto de desmayarse porque sabía algo que Scarlett no. Él sabía exactamente quién era su propietario. «Verá»,
Techworld Electronics era solo un inquilino que pagaba un alquiler mensual a la empresa que era dueña de todo el complejo comercial Pinnacle. Y esa empresa era Nightingale Real Estate Holdings, una subsidiaria de Nightingale Enterprises. Scarlett Ashford acababa de agredir físicamente a la hija de su propietario. Señora, ¿puede describir lo que pasó? El oficial Rodríguez le preguntó a Celeste. Según varios testigos y al menos una grabación de video, el gerente de su tienda golpeó a mi hija de 8 años en la cara. Celeste respondió con una calma mortal. Señora, ¿usted golpeó a este niño? Rodríguez le preguntó directamente a Scarlett. La discipliné apropiadamente cuando perdió el control, respondió Scarlett, todavía tratando de justificarlo. Entonces, usted admite haber golpeado a un menor. Dante finalmente tuvo el coraje de acercarse, con las manos temblorosas. Señorita Nightingale, lamento muchísimo lo que le pasó a su hija. Scarlett actuó completamente al margen de las políticas de la empresa. Scarlett parecía confundida. Dante, ¿qué estás haciendo? Necesitamos explicar que este niño claramente estaba robando en una tienda. Scarlett, cállate. Dante siseó, agarrándola del brazo. ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Algún padre con derecho? Scarlett se burló. Esta es Celeste Nightingale, de Nightingale Enterprises. Como en el caso de la empresa que es dueña de todo este complejo comercial, como en el caso de nuestro propietario, el color desapareció del rostro de Scarlett, pero incluso entonces, su orgullo no la decepcionó. Bueno, ¿cómo iba a saber eso? Scarlett dijo en voz alta. Ella debería haberme dicho quién era en lugar de dejar que su hija corriera sin supervisión. Si aún no te has suscrito, pulsa ese botón ahora porque lo que ocurre a continuación es el momento de justicia más satisfactorio que jamás hayas visto. Déjame entenderlo bien, dijo Celeste con autoridad. Admites haber golpeado a mi hija de 8 años y te defiendes diciendo que no sabías quién era yo? Solo estaba haciendo mi trabajo. Su trabajo es agredir a niños. El oficial Rodríguez ya había oído suficiente. Señora, está arrestada por agresión a una menor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Pero Scarlett aún no entendía que ser arrestada era solo el principio. No tenía ni idea de que Celeste Nightingale apenas estaba empezando. ¿Qué crees que debería pasarle a alguien que golpea a una niña inocente por ir de compras siendo negra? Cuéntame en los comentarios qué tipo de justicia merece Sara. ¿Deberían perdonar a Scarlett o despedirla y arrestarla? Comparte tu opinión en los comentarios. Lo que sucedió después fue una lección magistral sobre cómo funciona el verdadero poder. No la falsa autoridad de alguien que acosa a niños, sino el poder genuino de alguien que construyó un imperio y sabe exactamente cómo usarlo. Mientras el oficial Rodríguez le leía a Scarlett sus derechos, Celeste Nightingale pasó sin problemas de su rol de madre protectora a su rol de directora ejecutiva. Mantuvo una mano suave sobre el hombro de Sara, susurrándole consuelo a su hija mientras tomaba el control total de la situación con la clase de presencia imponente que le había hecho ganar millones. Oficial Rodríguez, necesito ver a la seguridad. Quiero que me envíen las imágenes de este incidente de inmediato, dijo Celeste, con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus peticiones se interpreten como órdenes. Quiero un registro completo de todo lo que le pasó a mi hija. Dante casi se tropezó al correr a la oficina de seguridad. Por supuesto, señorita Nightingale. Por supuesto. De inmediato, balbuceó, con las manos temblorosas, mientras activaba el sistema de cámaras de la tienda. El monitor de seguridad se encendió, mostrando múltiples ángulos de cámara de todo el incidente. Celeste observó en silencio cómo se reproducían las imágenes. Sara entrando en la tienda emocionada, la vigilancia sospechosa de Scarlett, la confrontación que se intensificaba y luego el momento que hizo que Celeste apretara la mandíbula con una furia apenas controlada. Una mujer adulta golpeando a su hija de 8 años en la cara con la fuerza suficiente para dejarle una marca. Repite esa parte, dijo Celeste en voz baja, con una voz mortalmente tranquila.
La bofetada se reprodujo de nuevo a cámara lenta. Se podía ver a Sarah buscando consuelo. Se podía ver el rostro de Scarlett contorsionado por la rabia, y se podía ver el momento exacto en que el mundo de una niña inocente se derrumbó, destrozada por la crueldad adulta. Celeste lo vio 3 veces, memorizando cada detalle, construyendo su caso con la precisión de quien ha destruido a sus rivales corporativos en adquisiciones hostiles. Cuando finalmente levantó la vista de la pantalla, su expresión era la que había hecho renunciar a ejecutivos de Fortune 500 en lugar de enfrentarse a ella en negociaciones. Gracias, le dijo a Dante, quien sudaba profusamente a pesar del aire acondicionado de la tienda. Ahora, necesito que llame a su sede corporativa y que llame a su gerente regional de inmediato. Señorita Nightingale, estoy segura de que podemos manejar esto internamente. Tuvo su oportunidad de manejar esto cuando su empleado agredió a mi hija. Celeste lo interrumpió con precisión quirúrgica. Ahora hará exactamente lo que le diga cuando se lo diga. Haga la llamada. Las manos de Dante temblaban tanto que apenas podía marcar el número. Cuando finalmente logró comunicarse con la oficina regional de TechWorld, Celeste le quitó el teléfono con calma. Soy Celeste Nightingale, directora ejecutiva de Nightingale Enterprises, dijo al teléfono, poniendo el altavoz para que todos en la tienda pudieran oír. Llamo para informarle que uno de sus empleados acaba de agredir a mi hija de 8 años en su local de Fifth Street. La voz al otro lado de la línea se volvió difusa de inmediato. Señorita Nightingale, lamento mucho oír esto. ¿Puede decirme qué sucedió? La gerente de su tienda, Scarlett Ashford, golpeó a mi hija en la cara mientras compraba su regalo de cumpleaños. Todo el incidente fue grabado por cámaras de seguridad y por varios clientes. Ya se está viralizando en redes sociales. Hubo una larga pausa al otro lado. Señorita Nightingale, por favor, comprenda que TechWorld Electronics no tolera la violencia contra niños bajo ninguna circunstancia. Investigaremos esto de inmediato. Y no necesita investigar, interrumpió Celeste con suavidad. Tengo pruebas en video, múltiples testigos y una denuncia policial que se está presentando ahora mismo. Lo que debe hacer es despedir a Scarlett Ashford de inmediato. Por supuesto que sí. Por supuesto. Considere lo hecho. También quiero que degraden a Dante Mororow y lo transfieran a su local con el rendimiento más bajo por no. Para intervenir cuando presenció abuso infantil en su tienda. El rostro de Dante palideció mientras su carrera se desmoronaba en tiempo real. Además, Celeste continuó, como propietaria de esta propiedad, estoy implementando nuevos protocolos de capacitación obligatorios para todos los negocios arrendatarios. Cualquier empleado que discrimine a los clientes por raza, edad o apariencia será expulsado de cualquier negocio en mis propiedades. El gerente regional prácticamente tartamudeaba su aceptación a cada exigencia. Sí, señorita Nightingale, lo que crea apropiado. Lamentamos mucho que esto haya sucedido. Mientras esta destrucción corporativa se producía por el altavoz, el oficial Rodríguez terminaba el arresto de Scarlett. El exgerente caído en desgracia estaba esposado y a punto de ser escoltado hasta la patrulla cuando algo llamó la atención de todos afuera. 3 camionetas negras con vidrios polarizados se habían estacionado frente a la tienda. Hombres con trajes oscuros bajaban, hablando por auriculares y observando la zona con precisión profesional. Señorita Nightingale, su equipo de seguridad ha llegado, anunció uno de ellos al entrar en la tienda. Así es. Celeste había llamado a su equipo de seguridad personal mientras conducía hacia la tienda. Porque cuando vales miles de millones de dólares y alguien lastima a tu hijo, no te arriesgas. Pero el equipo de seguridad no era el único refuerzo que llegaba. Afuera, las furgonetas de los medios de comunicación se acercaban mientras los reporteros locales se enteraban de que algo grave estaba sucediendo en el centro comercial. Las redes sociales habían hecho su trabajo. El video de Índigo de Scarlett abofeteando a Sarah se había vuelto viral en todas las plataformas. El video ya tiene más de 2 millones de visualizaciones, anunció Índigo,
mientras seguía grabando todo con su teléfono. El almohadilla justicia forzara es tendencia nacional. La cara de Scarlett al escuchar esto no tuvo precio. La comprensión de que su momento de crueldad estaba siendo visto por millones de personas, de que su rostro ahora era sinónimo de abuso infantil, de que nunca podría escapar de lo que había hecho. Todo la golpeó de golpe. Esto es una locura, protestó Scarlett mientras el oficial Rodríguez la guiaba hacia la salida. Todo esto por un pequeño incidente. Solo estaba molestando, pero nadie la escuchaba. Ya no había excusas. Los clientes sacaban sus teléfonos para grabar su arresto. Alguien entre la multitud gritó: «Esa es la mujer que golpeó a la niña». Salieron más teléfonos. Se empezaron a grabar más videos. El paseo de Scarlett Ashford como la culpable estaba a punto de volverse tan viral como la agresión original. Mientras los agentes la escoltaban por la tienda, Celeste los detuvo un momento. La miró directamente, con una voz que transmitía autoridad absoluta. «Le pusiste las manos encima a mi hija de 8 años», dijo Celeste en voz baja. «Traumatizaste a una niña por tus propios prejuicios y odio. Quiero que entiendas que las consecuencias que enfrentas hoy son solo el principio. Mis abogados presentarán cargos penales y civiles. Nunca volverás a trabajar en el comercio minorista. Y cada vez que alguien busque tu nombre en línea, verá exactamente qué tipo de persona eres». Scarlett intentó responder, pero Celeste no había terminado. «Pero lo más importante es que debes entender que lo que hiciste hoy no fue solo un ataque contra mi hija. Fue un ataque contra todos los niños negros que alguna vez han sido afectados. No bienvenidos. Cada familia que ha sido tratada con sospecha. Cada persona que ha sufrido discriminación. El mundo está observando ahora y verá exactamente qué sucede cuando personas como ustedes creen que pueden salirse con la suya tratando a niños como criminales». Los oficiales continuaron escoltando a Scarlett hacia la salida, pero ella se giró una vez más, con desesperación en su voz. «Solo estaba haciendo mi trabajo. No sabía quién era». «Ese es exactamente el problema», respondió Celeste con frialdad. «No sabían quién era, pero la trataron como a una criminal de todos modos. Porque en su mente, eso es lo que son los niños negros. Pero esto es lo que aprenderán hoy. Somos alguien. Importamos. Y cuando lastiman a uno de nosotros, especialmente a uno de nuestros hijos, hay consecuencias». Cuando Scarlett finalmente fue empujada a través de las puertas de salida de la tienda, los clientes comenzaron a aplaudir. El sonido comenzó bajo, pero se hizo más fuerte a medida que más personas se unían. Aplaudían la justicia. Aplaudían a una madre que había protegido a su hijo. Aplaudían el hecho de que por una vez la persona correcta estaba. Mientras la obligaban a rendir cuentas afuera, los equipos de noticias capturaron cada momento de cómo subían a Scarlett a la patrulla mientras los clientes seguían grabando con sus teléfonos. La noticia ya estaba siendo difundida por los medios nacionales. Scarlett Ashford estaba a punto de convertirse en la mujer más odiada de Estados Unidos. Pero dentro de la tienda, Celeste estaba concentrada en algo mucho más importante que la venganza. Se giró hacia Aubrey, la joven cajera que había consolado a Sara cuando nadie más lo hizo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Celeste con dulzura. «Aubrey Delra». «Señora Aubrey, hoy demostraste una compasión y un coraje increíbles al consolar a mi hija. No lo olvidaré». Celeste metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de presentación. «Te ascenderé a gerente de tienda temporal, con efecto inmediato. Con efecto inmediato, con un aumento salarial de 50,000 pesos. Si te interesa trabajar directamente para mi empresa, llama a mi asistente mañana». Los ojos de Aubrey se llenaron de lágrimas. En un día, pasó de ser cajera con salario mínimo a gerente de tienda simplemente haciendo lo correcto. La transformación fue completa. Se había hecho justicia. Y la pequeña Sara, que había entrado en esa tienda como una víctima, ahora salía sabiendo que su madre movería cielo y tierra para protegerla y que todavía existía gente buena en el mundo.
Pero esta historia estaba lejos de terminar. Porque lo que ocurrió en esa tienda de electrónica estaba a punto de desencadenar una conversación nacional sobre cómo tratamos a nuestros niños, cómo manejamos la discriminación y cuáles son las consecuencias reales cuando alguien finalmente tiene el poder de hacerlas cumplir. 2 horas después de la experiencia más traumática de su joven vida, Sarah Nightingale, de 8 años, estaba sentada en su heladería favorita, con una bola doble de fresa frente a ella, tratando de darle sentido a lo que había sucedido. La marca roja en su rostro se estaba desvaneciendo, pero la confusión en sus ojos inocentes permanecía. Celeste se sentó frente a su hija y observó cómo Sarah comía lentamente su helado con los movimientos cuidadosos de un niño que todavía estaba procesando un trauma. Como director ejecutivo, Celeste podía manejar salas de juntas hostiles y negociaciones de miles de millones de dólares sin despeinarse. Pero ayudar a su hija de 8 años a entender por qué un adulto la había lastimado fue la conversación más difícil que tuvo que tener jamás. «Mami», dijo Sarah en voz baja, dejando la cuchara. «¿Por qué estaba tan enojada esa señora conmigo? No hice nada malo». Celeste sintió que su corazón se rompía de nuevo. ¿Cómo explicarle el racismo y los prejuicios a un niño que creció creyendo que todos los adultos eran seguros y amables? «Cariño, no hiciste nada malo en absoluto», dijo Celeste con dulzura, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la pequeña mano de su hija. Esa señora tomó muy malas decisiones porque tenía malos pensamientos sobre personas que se parecen a nosotros. Hay quienes creen que pueden juzgar a los demás con solo mirarlos, y eso nunca está bien. ¿Pero por qué pensó que estaba robando? Tenía su tarjeta especial, como dijo, porque a algunas personas se les ha enseñado a pensar cosas equivocadas sobre los niños y las familias negras. Ven a una niña como tú y en lugar de ver lo inteligente, dulce y maravillosa que eres, ven algo aterrador. No es justo ni correcto, pero sucede. Sarah consideró esto por un momento. Su mente de 8 años trabajando para comprender conceptos con los que muchos adultos tienen dificultades. Entonces ella fue mala conmigo por mi piel. Eso es parte de ello. Sí. Pero cariño, necesito que entiendas algo muy importante. Su maldad no dice nada de ti y todo de ella. Eres perfecto tal como eres. Eres brillante, amable y valiente, y nadie tiene derecho a hacerte sentir como si no lo fueras. Mientras hablaban, Sarah comenzó a hablar sobre lo que había sentido durante esos momentos aterradores en la tienda. El miedo, la confusión, la forma en que los otros adultos la miraban como si estuviera haciendo algo malo cuando lo único que ella quería era comprar un regalo de cumpleaños. Tenía mucho miedo. Mami. Te seguí llamando, pero no respondiste. Lo sé, cariño, y lamento mucho no haber estado ahí para protegerte. Pero ¿sabes qué? Fuiste muy valiente, te defendiste. Dijiste la verdad y nunca dejaste de creer que la ayuda llegaría. Eso requiere verdadera fuerza. De verdad, tienes algo dentro de ti que es más fuerte que las palabras o acciones de cualquier mala persona y nadie te lo puede quitar. Esta conversación entre madre e hija ocurría mientras una conversación mucho más amplia se desarrollaba al otro lado del país. El video del ataque de Scarlett a Sarah provocó un diálogo nacional sobre cómo son tratados los niños negros en espacios públicos, sobre la discriminación que enfrentan las familias todos los días y sobre cuáles deberían ser las consecuencias reales cuando los adultos dañan a los niños. Pero Celeste no se conformó con dejar que Internet dijera lo que pensaba. Ella estaba usando su plataforma y su poder para crear un cambio duradero. Una semana después del incidente, todas las empresas que operaban en las propiedades de Nightingale Enterprises tuvieron que completar una capacitación integral contra la discriminación. Los gerentes de tienda, los guardias de seguridad, los cajeros, todos los que interactuaban con los clientes tuvieron que aprender sobre los prejuicios inconscientes, la sensibilidad cultural y las formas apropiadas de manejar los conflictos. Más importante aún, Celeste implementó lo que se conoció como los protocolos de Sarah. Medidas de seguridad específicas diseñadas para proteger a los niños en entornos minoristas.
Ningún niño menor de 16 años podrá ser interrogado sobre compras sin la presencia de uno de sus padres. Ningún empleado podría tocar físicamente a un cliente menor de edad bajo ninguna circunstancia, y cualquier informe de discriminación desencadenaría una investigación inmediata con consecuencias reales. La beca educativa que Celeste creó en nombre de Sara se convirtió en uno de los programas más solicitados del país. La beca Sara Nightingale para jóvenes innovadores proporcionó financiación universitaria completa a estudiantes que demostraron tanto excelencia académica como un compromiso con la lucha contra la discriminación. Dentro de 5 años, ayudaría a más de 1000 niños a asistir a la universidad, quienes de otra manera no habrían tenido la oportunidad. Pero quizás el resultado más inesperado fue lo que le ocurrió a Índigo Blackwell, la madre que había grabado el video viral. Índigo se convirtió en un poderoso defensor de la protección de los niños contra la discriminación, hablando en escuelas y centros comunitarios sobre la importancia de defenderse ante una injusticia. Su organización, Witness Stand Act, capacitó a los adultos para intervenir de manera segura cuando veían que niños eran maltratados en público. Me di cuenta ese día de que el silencio es complicidad, diría después Índigo en entrevistas. Cuando los adultos lastiman a los niños, no basta con sentirse mal por ello. Tenemos que hacer algo. En cuanto a Scarlett Ashford, sus consecuencias fueron rápidas y severas. Se le acusó de agresión grave a un menor, un cargo que conlleva una pena de prisión considerable. El video viral la dejó inempleada para cualquier puesto de atención al cliente. Las verificaciones de antecedentes laborales vincularían para siempre su nombre al abuso infantil. La mujer que pensó que podía intimidar a una niña de 8 años descubrió que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando esas acciones son captadas por una cámara y vistas por millones de personas. Pero esta historia no trata realmente de la destrucción de Scarlett. Se trata de la curación y el crecimiento de Sara. 6 meses después del incidente, sucedió algo hermoso. Sara, que siempre había estado interesada en la tecnología, acudió a su madre con una idea. «Mamá, quiero crear una aplicación que ayude a los niños cuando los adultos son malos con ellos», anunció Sara una noche durante la cena. «Cuéntame sobre esta aplicación, cariño». «Bueno, los niños podrían presionar un botón y se grabaría todo, como lo hizo Miss Índigo para mí, y enviaría un mensaje a sus padres y tal vez también a buenos oficiales de policía. Y podría tener un mapa que muestre lugares seguros donde los niños pueden ir si tienen miedo». Celeste sonrió, reconociendo el mismo pensamiento innovador que había construido su imperio, ahora centrado en proteger a otros niños. «Eso suena como una idea maravillosa. ¿Quieres que te ayude a construirlo?» Trabajando juntas, madre e hija crearon la aplicación Kindness, una herramienta simple pero poderosa que permitía a los niños documentar el acoso o la discriminación, conectarse con adultos de confianza y encontrar espacios seguros en sus comunidades. La aplicación incluía funciones en las que Sara insistió. Un botón de coraje que reproducía mensajes de aliento de otros niños que habían enfrentado situaciones similares, contenido educativo sobre los derechos de los niños y un sistema de denuncia que involucraba automáticamente a las autoridades cuando los niños estaban en peligro. La aplicación se lanzó en el 9º cumpleaños de Sara, exactamente un año después del incidente que la inspiró. En cuestión de meses, ya había sido descargado por familias de todo el mundo. Los niños lo usaron para denunciar el acoso escolar, la discriminación en las tiendas y los malos tratos por parte de adultos que pensaban que nadie los estaba mirando. El éxito de la aplicación demuestra algo que Celeste le había dicho a Sara durante aquella primera conversación tomando un helado. Esa fuerza no proviene de la venganza, sino de usar tu experiencia para ayudar a otros. La historia de Sara se convirtió en algo más que un video viral sobre la injusticia. Se convirtió en un testimonio de resiliencia, del poder de decir la verdad y de la importancia de los adultos que luchan por los niños cuando ellos no pueden luchar por sí mismos. La manera mesurada en que Celeste había manejado la situación, usando su poder no solo para destruir al atacante de su hija, sino para crear un cambio sistemático que protegiera a otros niños,
se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre liderazgo responsable y el uso adecuado de la influencia corporativa. Un año después, la aplicación de bondad de Sara había ayudado a miles de niños a documentar el acoso, encontrar espacios seguros y conectarse con adultos que pudieran ayudarlos. La aplicación había evitado innumerables incidentes de discriminación y les había dado voz a los niños cuando los adultos intentaban silenciarlos. Y Scarlett seguía intentando explicar aquel video viral a sus potenciales empleadores, descubriendo que Internet nunca olvida y que algunos errores te siguen para siempre. Pero esta historia nunca fue realmente sobre el castigo de Scarlett. Se trataba de una niña que se negó a permitir que la crueldad de una persona apagara su luz, que convirtió su trauma en una herramienta para ayudar a otros y que demostró que incluso las voces más pequeñas pueden generar los cambios más grandes. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en nuestra próxima.